La premisa de la clase de hoy básicamente sería decir lo siguiente. Las coordenadas GPS, cuando uno tiene una estación permanente y tiene esas series de coordenadas que aparecen, por ejemplo, en la página del IGN, cuando uno mira la página de una estación permanente, pueden interpretarse como muestras de una distribución de probabilidad única, digamos. Como que cada pedacito de serie de tiempo de datos GPS es una observación dentro del universo posible de series de tiempo GPS de una longitud dada. Por ejemplo, yo tengo una caja, llamémosle, ¿no? De la que puedo sacar series de tiempo GPS, ¿no? Y yo puedo sacar una que se vea así, puedo sacar otra que se vea así, ¿no? Y etcétera. Puedo sacar infinitas, ¿no es cierto? Nos imaginamos de alguna manera que hay un mecanismo generador de datos GPS. Yo no sé cuál es el procesamiento que llevó hasta esos datos. Yo lo único que sé es que yo voy, miro en la estación, pasa magia en el medio, digamos, alguien hace un procesamiento, un cálculo, hay un montón de pasos en el medio y a mí me llega que me publican una lista de tiempo coordenada, tiempo coordenada, tiempo coordenada. Fíjense que, por ejemplo, si yo tengo para un intervalo de tiempo de 60 días, por ejemplo, 60 épocas, yo voy a tener que esta información para cada estación que yo observe, voy a tener un dato en la coordenada norte, un dato en la coordenada este, por ejemplo, y un dato en la altura. Entonces voy a tener como tres datos, ¿no? Bueno, lo traté de dibujar con colores distintos, pero quedó medio raro. Entonces, cada una de estas va a tener tamaño 60 por 3, ¿no es cierto? Es decir, tengo 60 días distintos de observación, pueden ser, bueno, 60 tiempos, 60 segundos, 60, lo que ustedes quieran, por tres números, uno para el este, uno para la altura y uno para el norte, ¿no? Entonces, las preguntas que uno se puede hacer cuando uno empieza a interpretar como, bueno, yo tengo mi caja mágica de la que saco coordenadas, es entre dos dos muestras distintas. Le llamaríamos realizaciones de la distribución de probabilidad. Si uno piensa que la caja esa es una distribución de probabilidad, es como si yo tirara un dado, pero bueno, es un dado medio extraño que cada vez que cae me da 180 datos, ¿no? 60 por cada coordenada. Esa tirada de dado, esa realización de la distribución de probabilidad, ¿cómo se parece con otras? ¿No es cierto? Y esto puede pasar básicamente de dos formas distintas. ¿Qué pasó ahí? Se me metió. Ah, ya sé qué pasó, perdón, mala mía. Puede pasar que se parezcan las propiedades de la serie de tiempo, digamos, del dato, o que se parezcan al resultado. ¿En qué sentido? Digo, puede ser, por ejemplo, yo tengo dos datos y son así. Uno es así y el otro tiene la misma forma, pero por ahí corrido, no sé, así. La forma es parecida. En el sentido de que en este caso estoy diciendo que tienen propiedades parecidas. Son dos señales que parecen periódicas, con un periodo parecido, etc. Podría ser que no tengan solo propiedades parecidas, sino que sean parecidas entre ellas. Es decir, que directamente, además estén alineadas, ¿no es cierto? Como estas dos que estoy dibujando acá. Estas estarían alineadas. No sé, ¿hay alguien que está dibujando sobre la pizarra sin querer o a propósito? Espero que sin querer, obviamente, pero tengan cuidado con los mouse nada más. Estas otras dos se parecen por sus propiedades, tal vez no coinciden directamente. En este caso, diríamos que hay correlación entre las series. En este caso, ¿no es cierto? Correlación entre las tiradas. Sería como el caso del dado cargado, ¿no es cierto? Cuando uno se imagina que tiene un dado que, por ejemplo, hay más veces que sale
6. eh, en cambio, este sería simplemente, bueno, que las propiedades son parecidas porque la caja es la misma, básicamente. En la caja viven todas cosas que son parecidas entre ellas. Entonces, cuando uno se imagina esto, trata de pensar un poco en cómo se pueden haber generado esos datos en términos matemáticos. Uno puede pensar que hay, otra vez me pasó lo mismo, perdón, es que tengo que entender cómo funciona la pizarra esta, y esta ya entendí. Uno puede imaginarse que tiene fuentes de aleatoriedad, digamos, ¿no? Tengo, por ejemplo, estos puntitos que yo estoy dibujando acá, son distintas fuentes de aleatoriedad, ¿no? Entonces, yo me puedo imaginar que tengo dos fuentes distintas de aleatoriedad, digamos, dos dados completamente independientes y distintos, que pasan a través de, después, esos números, digamos, yo tiro, por ejemplo, 180 veces el dado. Paso el resultado del dado a través de una función y esa función a la salida me da un resultado. Tiro otro dado, este otro dado tiro, lo paso por la misma función y a la salida tengo otro resultado que no va a ser idéntico, pero va a tener propiedades similares, ¿no es cierto? Entonces, son datos independientes porque las aleatoriedades que los generan son independientes, no sé si me estoy explicando, pero tienen propiedades parecidas porque la función que modifica esas aleatoriedades es la misma, ¿no es cierto? Esa es una opción. La otra opción es que yo tenga una sola fuente de aleatoriedad y que tenga múltiples funciones. Tengo una función 1, una función 2, una función... Ahí está, pude mover sin que se me pegue un cartelito. Una función 3. Y cada una de esas me da un resultado que es distinto, pero que en algo se parece, en el sentido de que comparte lo que tenga de aleatorio, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, tres señales distintas, bueno, ahí las dibujé demasiado parecidas, pero estas señales en realidad lo que tienen de aleatorio, de azaroso, lo comparten, porque hay una sola fuente de azar, ¿no es cierto? En general, cuando hablamos de datos GPS, ya vamos a ver, ahí me volví a equivocar, lo que termina pasando es un poco una combinación de ambas cosas. Es decir, es algo parecido a tener una suma de señales que son realmente diferentes, aunque tienen propiedades parecidas, pero tienen componente de azar diferente, y señales que son distintas transformaciones de la misma fuente de azar. ¿Sí? Entonces, cuando yo me pregunto a la salida, cuando yo lo único que veo son estas dos señales, digamos, esta señal que la llamaríamos señal 1 y esta que la llamaríamos señal 2, me pregunto ¿en qué se parecen? La respuesta al final va a ser una mezcla de se parecen un poco en sus propiedades, pero también en algunos tramos van de la mano. En sentido de que el azar jugó, al menos en parte de la señal que yo estoy observando, siempre para el mismo lado en las dos, ¿no es cierto? Estoy tratando de ser lo más genérico posible para no meterme en terminología de probabilidad. Espero ser claro igual. Entonces, la pregunta termina siendo, ¿de dónde viene la aleatoriedad? Y hay dos preguntas, o mejor dicho, dos preguntas que nosotros nos tenemos que hacer cada vez que estamos viendo que alguien analiza datos que vienen de GPS, ¿no? Sobre todo datos que vienen de series de tiempo publicadas por un organismo, después de un cálculo, que de muchos pasos de cálculo, digamos, que no estás trabajando ya con las observaciones, sino que estás trabajando con coordenadas, ¿no? Coordenadas en el tiempo, sobre todo.
no sé, cuando por ejemplo analizan la magnitud de un terremoto, ese tipo de cosas. Em, Cuando se trabaja con muchas estaciones, ¿no es cierto? Hay que preguntarse si se está asumiendo independencia. Es decir, el procesamiento o el cálculo o el análisis que yo estoy haciendo en mis datos, ¿supone que son independientes en el sentido de que vienen de lugares completamente distintos y no tienen por qué parecerse? ¿O presupone que deberían parecerse? ¿No es cierto? Eh, y la otra pregunta, eso dije que eran dos, esa sería la pregunta uno. Y la pregunta dos sería eh, si hay algún marco de referencia en el que se las pueda considerar independientes. ¿Por qué digo esto? Bueno, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo el mundo, ¿no? El mundo entero, ¿no es cierto? Yo dentro de... Ah, mal mío. Tengo problemitas con la tableta. Dentro del mundo, repito, tengo el mundo. Ahora sí puedo dibujar un círculo. A ver. Ese es el mundo, ¿bien? Dentro del mundo yo tengo un sector, por ejemplo, que es, no sé, la placa sudamericana, ¿no? Y la placa sudamericana, bueno, sobre el mundo se mueve más o menos hacia allá, por ejemplo. Después hay sutilezas de geólogos sobre cuál es el movimiento, pero como acá no hay ningún geólogo, no hay problema. Entonces, si yo tengo acá otro bloque de otra placa tectónica, por ejemplo, no sé, la placa de... No sé cómo se llaman las placas que hay en Norteamérica. Iba a decir placa norteamericana, pero claramente no se llama así. Que se mueve, claro, la placa de los cocos, gracias, ahí cerca de México. Que se mueve de otra manera, ¿no es cierto? Si yo al mismo tiempo quiero observar y analizar datos de estaciones GPS que están una en cada placa y quiero hacer algún análisis donde intervienen las dos, bueno, no me va a quedar otra que usar un marco de referencia que sea, digamos, que no considere quieta ninguna de las dos placas. Puede ser un marco de referencia a lo que se llama global, por ejemplo, como ITRF, etcétera. Después vamos a ver un poco más en detalle cómo se generan. Pero podría ser que, por ejemplo, yo esté haciendo otro análisis donde solo intervienen estaciones de Sudamérica, donde este movimiento a mí no me interesa y yo quiero tener la placa sudamericana, y si estas dos estaciones se están moviendo las dos para allá, yo no lo quiero ver. Yo quiero ver solamente que están quietas o el movimiento relativo entre ellas. Entonces, si esta estación y esta estación solo se están moviendo junto con la placa, para mí no se están moviendo. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, dentro de ese marco de referencia fijo a la placa sudamericana, yo podría considerar en ciertas circunstancias que esas dos estaciones son independientes, pero en un análisis global va a primar la dirección de movimiento de la placa y yo no voy a poder decir que las dos estaciones estas que están sobre la placa sudamericanas son independientes de la que está en la placa de Cocos, porque claramente entre ellas tienen un comportamiento parecido, lógicamente, porque están sobre la misma placa tectónica, ¿no es cierto? Entonces, en distintas escalas y bajo distintas configuraciones de problema, uno puede considerar o no que dos estaciones son independientes. Porque lo que uno intenta hacer en el fondo es con alguna clase de, llamémosle preprocesamiento, eliminar o mitigar la correlación entre las estaciones y restársela a las coordenadas. Es decir, por ejemplo, si yo veía que las dos estaciones tenían un movimiento así, parecido, porque las dos tenían cierta deriva, bueno, voy a tratar de restarles esa deriva para que tengan, sí, ahí termino de escribir acá, para restarles esa deriva y que se vean como datos independientes. Sí, Sebastián, ahí creo que si hablas y pones el micrófono te escucho. No estoy escuchando nada, Sebastián. No sé si... Hola, ¿me escuchas? Ahí ¿Me escuchas? escucho. Sí, escucho perfectamente.
Sí, Javier, perdóname, yo entré tarde, tengo unos problemas con la pantalla, pero eso no me perturba tanto. Lo que me está confundiendo es el uso que vos estás haciendo del vocablo independencia. No escuché nada, perdón. Porque, por un lado, ¿me escuchás? Te escucho muy ¿Ahora me escuchás? cortado. Te escucho muy cortado. Y Ah, estaba, que creo que la debe ser mi pregunta, internet, entonces, que anda mala. puede ser, creo que la pregunta que vas a hacer es súper importante porque yo mismo estoy notando que estoy usando mal la terminología y venía bien la inclusión de un matemático, pero porque estaba tratando de ser medio No, genérico, no, pero si, no, ¿me escuchás la pregunta o no me escuchás? Tengo mala tecnología, pero voy a intentar a ver si se escucha bien. Voy a hablar lento, ¿puede ser? dale, te escucho. Bueno, vos hablas de independencia, Sí, pero el uso que estás haciendo del vocablo independencia me confunde, sí, porque independencia es independencia aleatoria. Cuando vos me hablaste de los dados, las fuentes de aleatoriedad, sí, la palabra independencia se utiliza para describir variables aleatorias. Son independientes de las variables aleatorias. Pero exactamente. luego identificás el término con si son parecidas o no son parecidas. Y ahí me pierdo. Sí, No está entiendo mal. qué significa Sí, independiente. estoy. Voy a repetir la pregunta que hace Sebastián, porque está bien, obviamente. Y porque yo hablé acá, dije que la independencia tendría que ver justamente con si es la misma fuente de aleatoriedad. Y de hecho yo dije que podían ser independientes pero parecidas en sus propiedades. Pero después acá hablé de que fueran parecidas como si eso significara que no son independientes. Y tiene razón Sebastián, obviamente, que no es correcto el uso del término. ¿Por qué? Lo que yo estoy asumiendo acá en este ejemplo es que el comportamiento común que tienen de ir las dos para el mismo lado, por ejemplo, viene de una sola fuente de aleatoriedad que es el movimiento de la placa sudamericana, por ejemplo. Entonces, hay una fuente de aleatoriedad que me hace mover la placa sudamericana que hace que todas las estaciones se muevan juntas. Hay una especie de de una parte del movimiento que tiene que ver con esta función, que se podría representar con esta función que yo había dibujado acá, que no afecta de la misma manera exactamente a cada estación, porque bueno, hay unos... dependiendo de la posición, el movimiento de la placa se manifiesta de forma distinta, pero la aleatoriedad del movimiento de la placa es una sola, es la placa que se está moviendo. Creo que eso no había estado claro y espero que eso que sea más claro así. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Está más claro así, Sebastián? O se te cortó y no me escuchaste? El Creo que resto sí, pero la palabra independencia hay que especificar en qué sentido se usa, porque si no es confusa. es perfecto. Bueno, entonces voy a intentar hacerlo correctamente, pero cuando hablamos de independencia estoy tratando justamente de hablar de independencia estadística. Lo que pasa es que justamente eh, por mi formación ingenieril me pasa que eh, termino asociando la independencia solo a que puede estar generada por procesos subyacentes, digamos, cuando en realidad podría haber falta de independencia por una cuestión de que no haya lateralidad, digamos, por más que no haya un proceso común sumándose a las dos series de coordenadas, digamos. Eso es correcto. Y de hecho, cuando yo me Sería pregunto, independencia funcional lo que decís, ¿no es cierto? Perdóname. claro, hay dependencia funcional, exactamente, porque Se usan funciones diferentes en ese sentido lo que decís. claro, Ok. es un problema igual la terminología, voy a intentar usarla mejor, claramente. Bueno, entonces, cuando yo pongo como ejemplo de si cuando uno hace un análisis tiene que pensar si está o no asumiendo las independientes, ahí estaba queriendo hablar efectivamente de independencia estadística, o sea, que sean muestras que no están correlacionadas entre sí. Eh, Hay para mí dos trabajos que son bastante claves, dos papers, que si logro compartir la pantalla, creo que puedo cerrar. No, si pongo compartir se debería ver, a ver. No, tengo que cerrar el pizarrón.
y compartir la pantalla. Ahí se debería ver, ahí estamos. Hay dos trabajos que son este de un señor que supongo que será francés por el apellido y mucha gente más. Acá aparece mucha gente conocida del ambiente de los marcos de referencia, etcétera. De hecho, Matt King, no sé si lo escucharon nombrar, es una persona que trabaja en no me acuerdo dónde, pero es conocido. Michael Voss, que tampoco debe ser Michael porque es de Portugal y ese nombre así debe pronunciarse de otra manera. Trabaja también en la agencia europea, trabajó con la agencia europea espacial, ¿cómo se llama? ESA. Bueno, y es gente más o menos conocida. Lo que en este trabajo ellos estaban tratando de mostrar es qué pasa cuando uno quiere detectar un salto en una serie de tiempo de datos GPS. Entonces lo que hicieron fue generar datos sintéticos con saltos producidos por nada, artificialmente, digamos, ¿no? Le agregan, le hacen un offset en la señal y mandaron ese conjunto de datos. Ahí sí, eran datos que estaban generados uno por uno. Bueno, eran tan aleatorios como una computadora permite generar datos aleatorios, ¿no? Pero tenían propiedades parecidas en cuanto a este tipo de comportamiento de periodicidades. No sé si se ve acá en la pantalla que son señales que no son ruido completamente, sino que tienen cierta estructura, ¿no? Tienen una tendencia, tienen cierta periodicidad o varias periodicidades sumadas, etc. Entonces, lo que hicieron fue pasarles ese conjunto de datos a mucha gente de muchos grupos de investigación distintas y cada grupo de investigación armó su propia solución donde siempre considerando justamente que eran series individuales, trataban fíjense que hay un párrafo describiendo cada una de las soluciones. Una, por ejemplo, es la del laboratorio de Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que son los que publican las efemérides de GPS, por ejemplo. Bueno, y así un montón. Cada uno intentaba decir, bueno, yo con mi forma de interpretar cómo es una serie de tiempo sola, aislada de GPS, digamos, en un ecosistema que no existe porque viene sola, digamos, trato de detectar los saltos. Lo que terminó pasando, fíjense que no hay mucha... Acá, no sé si se interpreta este gráfico, igual no es esencial interpretarlo ahora, pero básicamente hay hay una dispersión grande entre los distintos métodos, si daban muchos falsos positivos, falsos negativos, etc. A la pregunta de si una serie de tiempo puntualmente tenía o no tenía un salto, etc. Lo que terminan concluyendo ellos es que al final el mejor método era un observador bien entrenado, más o menos. Más o menos termina siendo así la conclusión del trabajo. Estoy exagerando un poco para darle un poco de pimienta, pero básicamente la conclusión era esa. Es decir, cuando la serie de tiempo GPS, simulada según ellos suponían que tienen que ser la serie GPS, eran evaluadas a ver si había o no salto por un programa de computadora, al final el programa de computadora nunca superaba a un observador bien entrenado para detectar ese tipo de saltos. Lo cual a mí no me dice mucho, pero lo que sí me dice es, este trabajo es muy citado, me dice que la forma de interpretar los datos GPS en general es testeada con datos descorrelacionados. ¿Por qué me importa eso? Bueno, ahora lo voy a tratar de explicar. El otro trabajo es después se los paso, de Voss, que es uno de los que estaban en el trabajo anterior también, como autor recontra secundario, donde lo que hace es proponer distintos tipos de procesos estocásticos para
estimar parámetros de series de tiempo. Quiero ver si hay algún gráfico en este, porque después la matemática por ahora no la quiero mostrar. Donde termina primando un gran problema acá. En este trabajo termina apareciendo un problema que para mí es clave en todo esto. No sé si está acá. Bueno, fíjense que gran parte del trabajo termina cayendo en este apartado que dice Fast Toeplitz Solver. ¿Por qué me importa resaltarlo? Porque se termina descubriendo, o se termina quedando en evidencia, digamos, que uno de los problemas más grandes que hay cuando estamos trabajando con este tipo de datos, se me borró el pizarrón, bueno. Uno de los problemas más grandes que hay cuando estamos trabajando con este tipo de datos es que si uno supone que el dato tiene demasiada estructura, porque uno ve los datos GPS y ve que tienen movimientos periódicos, tienen tendencia, etcétera, y empieza a describir esa estructura con, bueno, no sé, hay determinado tipo, es un proceso de determinado tipo generado bajo determinadas condiciones, con una covarianza en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Uno le va agregando a esa única serie de datos, digamos, yo tengo una serie de datos que son en realidad observaciones aisladas, no son puntitos. Y uno termina diciendo, bueno, en realidad estos datos en el tiempo fueron generados por un proceso que tiene una fuente aleatoria, o dos, o tres, y acá adentro pasa por una cantidad de funciones, y cada una de estas funciones tiene una cantidad de parámetros, un parámetro 1, un parámetro 2, y así, para cada función. Y después de toda esta licuadora, yo tengo mi resultado, ¿no? Ese resultado que vi ahí. La pregunta que uno siempre hace cuando describe esos datos, los datos de una forma así, es ¿cuáles son los valores de estos parámetros? ¿No es cierto? Cuanto más complicado es este modelo, cuanto más fuentes de aleatoriedad tiene y más complicada es la relación entre la aleatoriedad y la salida, más difícil es obtener el resultado de estos valores, que son los que uno termina interesándole. Por ejemplo, el trabajo este de voz que yo les mostraba presenta 5 o 6 modelos de ruido distintos que él los propone sumados dentro de la serie de tiempo GPS, con lo cual para cada una de esas fuentes de ruido, de aleatoriedad, hay una fuente de aleatoriedad que sigue una distribución normal que me está generando muestras para cada observación que yo tengo. Entonces, por ejemplo, tengo 5 muestras de variables aleatorias de distribución normal no correlacionadas entre ellas para cada puntito de estos que yo dibujé acá. Y además de esas 5 por ahí que se van a sumar, cada una está transformada por una función distinta, porque él agrega un ruido que se llama, por ejemplo, ruido rosa, por ejemplo, que es básicamente agarrar el ruido normal, o sea, la variable aleatoria normal, pasarla por una función que tiene un parámetro. Después hay, bueno, distintos tipos de modelos de ruido que tienen 1 o 2 parámetros cada uno, y él propone, bueno, sumar todos los modelos y ver si uno puede describir en términos de esos parámetros los datos que observó. Cuando uno quiere hacer las cuentas, uno termina teniendo un costo computacional que es intratable. Sobre todo si uno empieza a asumir que hay correlación entre las estaciones. Porque fíjense que, por ejemplo, pensando en la cantidad de números que una computadora tendría que tratar, ¿no? que manejar. Si yo tengo una sola variable aleatoria que tiene correlaciones en el tiempo, para cada tiempo, digamos, yo tengo T1, T2, tiempo 3, etcétera, de mi
de mi observación. 1, 2, voy a sacar las T porque si no voy a volverme loco. Para cada uno de estos valores voy a tener un numerito en una matriz que me dice cuál es la covarianza entre esas estaciones. Cuál debería ser la covarianza entre esa observación según mi modelo de ruido con mis parámetros, etc., ¿no? Entre el tiempo 1 y el tiempo 4, el tiempo 2 y el tiempo 4, etc. Si el modelo de ruido tiene ciertas propiedades lindas, puede ser que estos números solo dependan de la diferencia de tiempo. Por ejemplo, el tiempo 3 con el tiempo 2, que se llevan una sola época de distancia, van a tener una correlación del mismo tipo que el tiempo 4 con el tiempo 3, por ejemplo. Porque por ahí, si uno hace determinado tipo de modelos, la correlación solo depende en el tiempo de la diferencia de tiempos, ¿no? Ahora, si yo le agrego correlación entre estaciones, yo tengo que pensar en dos estaciones separadas. Entonces, por ejemplo, yo me imagino acá que tengo datos también tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, para otra estación que tiene su propia estructura de, digamos, su propio llenado para este bloque, ¿no? Con sus propias correlaciones internas. Pero además, si yo tengo que considerar correlación entre estaciones, tengo que llenar todo esto y tenerlo en cuenta en mis cuentas. Entonces, por ejemplo, si mi cuenta implica invertir la matriz de covarianza, yo estoy invirtiendo una matriz que es enorme y a cada estación y a cada tiempo que yo agrego tengo un montón de datos más y un montón de problemas más que solucionar. No sé si me estoy explicando o estoy siendo demasiado vago. Entonces, la tendencia, o sea, la tendencia en cuanto a la forma de trabajar con estos datos, es a considerar cada estación por separado, ¿no es cierto? Como si no hubiera fuentes de aleatoriedad comunes, ¿no? En sentido, ahí sí estoy hablando en sentido estricto de independientes, ¿no? Como si no hubiera ninguna fuente de aleatoriedad común a dos estaciones. Si dos estaciones, en definitiva, se comportan parecido, es por algo determinístico que yo puedo calcular. Es, no sé, la velocidad de las dos estaciones es la misma, pero no hay nada de aleatoriedad en eso. Entonces, se elimina la posibilidad de que haya una fuente misma de aleatoriedad influyendo en dos estaciones distintas. O si lo queremos en términos de correlación más estrictamente, sería decir que las monedas de dos estaciones distintas suelen tirar juntas, digamos, suelen salir, sacar el mismo valor. O sea, tienen la costumbre, la mala costumbre de sacar el mismo valor de vez en cuando, con mayor o menor frecuencia, ¿no? Entonces, ese supuesto se suele ignorar principalmente es una cuestión de simplificación del modelo, pareciera. Porque realmente estos modelos, si uno empieza a interpretar correlaciones, se complican. Perdón, dije interpretar, quise decir asumir. Entonces, ¿qué modelo podemos tomar como referencia? Es decir, ¿quién hace cuentas con GPS que nosotros podamos tomar como referencia de, bueno, este es el que suele hacer cálculos con muchas estaciones y esta es la forma en la que normalmente uno hace las cosas? Podemos referirnos a el EARS, que supongo que lo habrán escuchado nombrar, International Earth Rotation Service, que es el organismo que coordina la realización del marco de referencia conocido como ITRF, que supongo que lo habrán escuchado nombrar. Entonces, ¿qué es lo que hace el EARS? Toma datos de muchas estaciones GPS y de otras técnicas geodésicas también, que ahora vamos a tratar después de hacer algún resumen de eso, distribuidas en todo el mundo. Tengo muchas estaciones observando cosas, puedo tener un radiotelescopio para hacer BLBI, algún que otro telescopio para hacer SLR y muchas estaciones GPS, y de alguna manera trata de hacer alguna cuenta
donde a mí me permita describir para cada estación, digamos, yo tengo la estación con su número, estación 1, estación 2, estación 3, etc. Y yo quiero tener una posición, una velocidad lineal, que es decir, como una pregunta de hacia dónde se está moviendo la estación, y algunos otros parámetros que ahora vamos a mirar porque les voy a mostrar el paper de ITRF, ¿no? Algunos otros parámetros. Pero que son justamente, fíjense, dije una posición, una velocidad, etc. Son parámetros que entran a una función determinística, nada de aleatoriedad. Una vez que salgo de la cuenta de years, para years la estación es una estación que arranca en esta coordenada y va a seguir con una velocidad lineal, nadie la mueve, no hay nada aleatorio. Va avanzando de a 1 milímetro por año hacia el lado que tenga que ir, digamos. Entonces, el proceso de movimiento no tiene nada de aleatorio. Digamos, lo que hay de común en el movimiento no tiene nada de aleatorio. Las velocidades son deterministas. Entonces, fíjense que este problema podemos decir que es un problema en el tiempo y en el espacio, porque para cada tiempo, digamos, para cada tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, etc., yo tengo observaciones de muchas estaciones. Tengo la estación 1, la estación 2, la estación 3, y para cada una de estas voy a tener coordenadas ya procesadas de alguien que hizo procesamiento GPS, o voy a tener algún otro tipo de dato, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un año de observaciones o 10, voy a tener, bueno, por cada día una observación de cada una de las estaciones que tenga. Son cada vez más datos. ¿Cómo se vinculan entre sí en el tiempo las estaciones? Bueno, para cada estación, las observaciones para cada estación, hay alguna función del tiempo que tiene en cuenta esa posición, esa velocidad, etc. Y después hay ruido aleatorio, ¿no? Para cada estación lo mismo, tengo una función distinta del tiempo porque cambian los parámetros, cambia la posición, cambia la velocidad, pero es una función determinística. Lo que sucede también es que hay una vinculación entre estaciones, en este otro sentido. ¿Por qué? Porque se asume que lo que es más preciso en el procesamiento GPS son no las posiciones absolutas de las antenas cuando uno procesa, sino las distancias entre antenas. Entonces, puede pasar que toda una época, o sea, todo un conjunto de datos para un tiempo determinado, esté afectado por una rotación que es una especial para ese tiempo, y tal vez una traslación que es una especial para ese tiempo. Es decir, que se asume que yo puedo tener, por ejemplo, una geometría de observación así para un tiempo, y para otro tiempo puedo tener la misma geometría de observación pero un poquito rotada. No sé si esto me va a dejar rotar. No, bueno, mala suerte. Era un buen intento. Vamos a ver si me dejaría. No, olvídate. Bueno, perdón. Creo que se entendió igual lo que estoy diciendo. Me molesta tener problemas más con el pizarrón que con lo que estoy queriendo decir, pero bueno. Sería la misma geometría, pero con un poco de giro. ¿Cierto? Entonces, lo que quiero decir entonces es que si están giradas, fíjense, bueno, me salió bastante bien el giro dentro de todo. Dentro del cálculo que va a hacer years, va a tratar de encontrar cuál es la rotación y cuál es la traslación, que va a hacer que este conjunto de observaciones mejor coincida con todos los demás. Entonces va a mirar cada conjunto de observaciones y va a preguntarse, bueno, ¿hay una rotación con respecto a alguna, por ejemplo, todas con respecto a la primera o etcétera? Entonces tenemos como un problema que tiene al mismo tiempo algunas
algunos parámetros que afectan solo en el espacio y otros parámetros que afectan solo en el tiempo. Es decir, el mismo parámetro afecta a todas las estaciones por igual en un mismo tiempo. O sea, no entendí lo del concepto, lo más probable, no entiendo la pregunta, perdón Ángel. Lo más probable de las rotaciones es el concepto. Bueno, ok, pero no entiendo la pregunta. Javier, te puedo preguntar ahí, habilita el micrófono. Dale. Yo estoy viendo en la columna de tiempo que tenés, hay tres Sí, columnas, sí, representan, vamos a hacer una suposición, yo estoy tratando de entenderlo desde el punto de vista más geodésico. Yo tengo en el tiempo 3 en distintas estaciones, la S1, la S2, la S3, tengo tres posiciones diferentes. En distintas épocas tengo posiciones parecidas, podemos decirlo así. O sea que voy a tener tres polígonos que van a tener un juego en la geometría, que eso es lo que te sí. entendí, Claro, yo que estoy van a tener una hablando. geometría parecida. Sí, yo, ¿Sí? yo estoy hablando de Si yo estaciones superpongo, permanentes, ¿eh? Sí. sí, déjame que te termine de Sí, sí, explicar. sí, sí. Si yo superpongo los tres polígonos, es obvio que no coinciden, hay seguramente alguna rotación entre los distintos polígonos. Entonces, vos me estás poniendo una función ahí de rotación y traslación en esa columna que va a representar para ese tiempo. Claro. Entonces, estoy tratando de entender el concepto, porque vos me estás hablando más, yo estoy escuchando toda la clase y es muy estadística. Eso es lo que, digamos, yo estoy 24 años atrasado en esto, Javier. No, 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 es que Entonces, lo que estoy pasa es tratando de que entender la estadística. lo que, lo que pasa ahí es que no es fácil de entender primero, o sea, porque se mezclan los conceptos justamente, tiene que ver también con lo que recién decía Sebastián. Uno usa un lenguaje más parecido de estadística, pero lo usa mal, obviamente que está mal hacerlo, porque detrás de esto finalmente se aplica una herramienta matemática y hay que tratar de entender cuáles son los supuestos que aparecen. ¿Me explico? Entonces, cuando el, cuando Ears, ahora vamos a ver las fórmulas que usan. No quiero meterme en la fórmula sin tratar de explicar el concepto primero más genéricamente. Hace el procesamiento del marco de referencia, toma datos de estaciones que están fijas, pero se están moviendo según, digamos, lo que se mueve la corteza terrestre. Entonces, lo que asume, digamos, parte de la suposición es que hay un movimiento de rotación y traslación aparente entre el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, entre esos polígonos, como decíamos, ¿no? En este caso, si yo puse tres estaciones, serán tres triangulitos, digamos, ¿no? Que yo lo puedo dibujar así exagerado, digamos, pensando que tengo estos tres triángulos que no coinciden en nada entre ellos. Tendría que buscarme un programa de dibujo un poco más serio, como que están rotados, ¿no? Pero entonces lo que va a pensar Ears, digamos, no voy a asumir de entrada, por ejemplo, fíjense ahí yo hice la superposición de los tres triángulos, no voy a asumir de entrada que este punto tuvo una velocidad en esta dirección, digamos, ¿no? Porque ese vértice pasó de acá, acá y después de acá. O que este tuvo una velocidad en esta dirección, porque estaba acá, después se fue ahí, después se fue allá. Sino que primero voy a tratar de eliminar la posible rotación que haya en el global entre las tres figuras y recién después le voy a atribuir las diferencias a un movimiento de la estación. ¿Me explico mejor ahí? Entonces, uno primero intentaría alinear los tres triángulos y recién después, o sea, que ese sería el paso que se da en la figura, que es para cada tiempo unos parámetros, y recién después calcular para cada estación
unos parámetros que, bueno, es la función esta determinista del tiempo, que, bueno, en el caso de la velocidad es la función constante, ¿no? Va a haber, para cada tiempo se va a haber movido 1 milímetro más, por ejemplo, en tal dirección. No hay solamente función constante, hay otras funciones del tiempo también que se usan periódicas, etcétera, pero siempre son funciones deterministas del tiempo, nada aleatorio. Entonces, termino. Bueno, Rocío, cualquier cosa, avisa. No son funciones deterministas, decía. Y la aleatoriedad termina quedando reducida a un término independiente que aparece en cada observación, pero que no está relacionado, digamos, entre, por ejemplo, dos estaciones distintas. Es algo que molesta, pero tiempo a tiempo y estación a estación, no en el global. El vínculo entre tiempos lo dan estas funciones deterministas de velocidad, y el vínculo entre estaciones lo dan estas funciones deterministas también de rotación, ¿no? Entonces, si vamos al paper de Ears, para tratar de poner un poco en claro las cosas, es muy tedioso. Este paper es bastante importante. En realidad es un capítulo de las notas técnicas de Ears sobre cómo calcula el marco de referencia, el ITRF, pero aparece publicado y citado aparte como si fuera un paper. Bueno, quiero ir especialmente a la parte donde está el modelo de posición para cada estación. Fíjense, es medio, no sé si se entenderá, estas fórmulas que termina describiendo el modelo general de Ears, de cómo interpreta el movimiento de una estación puntual Ears, incluye un término constante, que es este de acá, que es la posición de la que arranca la estación, ¿no es cierto? Después incluye el tiempo que pasó multiplicado por un término constante que es la velocidad de la estación, digamos, ¿no? El tiempo que pasó con respecto a un tiempo de referencia, ese T0, ¿no? Y después aparecen estas componentes que aparecen indexadas con K, que es TK, DK y RK, ¿no es cierto? Que son justamente esta rotación, traslación que yo decía. La D es una dilatación también, pero después se ve que más adelante la suelen descartar la dilatación, como una escala, un parámetro de escala. Entonces, fíjense, el K justamente aparece porque es para cada una de esas rotaciones que se definan, que es por tiempo en general, por cada tiempo, va a aparecer una traslación, una rotación y una dilatación que no dependen de la estación, por eso no están indexadas con I. Fíjense que la posición sí depende de la estación, la velocidad sí depende de la estación, pero la traslación, la dilatación y la rotación no, solamente están multiplicadas acá por la posición de la estación, porque sí la rotación y la dilatación depende de la posición, ¿no? Porque si yo roto toda la esfera, no todas las posiciones, no todas las estaciones rotan en la misma dirección, ¿no? Digamos, rotar, por ejemplo, alrededor del eje Z, del eje de rotación terrestre, sí es rotar todas las estaciones hacia el este, ¿no? Pero rotar 1 grado, es una exageración decir 1 grado, ¿no? Pero es solo para que se note. Rotar 1 grado no es lo mismo, no me produce la misma rotación en el ecuador, que es una distancia de 111 kilómetros, que en el polo, que es no moverse, básicamente. Entonces, lo que termina apareciendo es estas componentes
en el tiempo y en el espacio por separado, donde finalmente la aleatoriedad parece quedar afuera. Me está diciendo cada estación se describe con un movimiento en el tiempo, cada tiempo puede estar afectado por un movimiento global en el espacio, pero no hay aleatoriedad. No hay, digamos, no hay, perdón, no es que no hay aleatoriedad, sino no hay relación entre la aleatoriedad de cada observación que yo tengo. Es decir, yo tengo, por ejemplo, mi observación para la estación 1 en el tiempo 1. Mi observación para la estación 1 en el tiempo 2. Mi observación para la estación 1 en el tiempo 3. Mi observación para la estación 1, perdón, para la estación 2 en el tiempo 1. Mi observación para la estación 2 en el tiempo 2. Y así sucesivamente hasta mi observación 3 en el tiempo 3. Y yo tengo, por un lado, unas funciones que son la misma para todas las estaciones, que dependen del tiempo, que se van a ver afectadas por parámetros distintos para cada estación, ¿no es cierto? Porque la velocidad va a ser distinta para cada estación, pero es la misma función. Y tengo otras funciones que dependen del espacio, no del tiempo, que van a estar afectadas por parámetros distintos para cada tiempo. Las rotaciones, digamos, cómo afecta la rotación de un grado en el eje Z a cada estación, no depende del tiempo en el que yo esté aplicando la rotación, depende de la posición de la estación y nada más. No sé si me explico. Pero entonces es la misma función de rotación, va a estar con parámetros distintos, digamos, estos parámetros que yo estoy llamando acá, gamma 1, gamma 2, gamma 3, sería la cantidad de grados que roto, por ejemplo, ¿no? Siempre hablando de rotaciones tridimensionales porque estamos hablando de marcos de referencia que tienen 3 coordenadas, ¿no? Estas K1, K2, K3 serían las velocidades de las estaciones, amplitudes de una señal, por ejemplo, periódica, anual, como si fuera una especie de marea o así. Entonces, cada observación, por ejemplo, la S1 va a estar afectada por los parámetros gamma 1 y K1 y nada más. La observación S3 va a estar afectada por los parámetros K3, por los parámetros gamma 3 y nada más. ¿No? Entonces, esto es lo importante. Si uno piensa que estos parámetros son aleatorios, digamos, si los gamma son aleatorios, son variables aleatorias, que es lo que uno normalmente piensa cuando está tratando de estimarlos como parámetro, ¿no? Porque toda solución de un sistema de ecuaciones y qué sé yo se puede interpretar en términos de variables aleatorias, que uno está tratando de... Creo que fue muy fuerte la afirmación, pero bueno, después me retan si quieren. También, si interpreto que los gamma o los k son variables aleatorias, ¿no? Entonces me tengo que preguntar, bueno, yo tengo que conocer... Sí. ¿Qué me decís? Que voy a ver si puedo dar el testigo, pero no tengo testigo. ¿A la escuela? No, la farmacia. Bueno, creo que hay alguien que tiene el micrófono, no sé quién tiene el micrófono activado y está como interrumpiendo la... Ahí está, ahí lo desactivamos. Bien. Bueno. Decía, si yo interpreto que los gamma, los k son variables aleatorias y quiero estimar en función de las observaciones cuáles son el valor más probable de esas variables, la media, etcétera, y estimar varianzas, que es lo que uno termina estimando siempre, ¿no? Para decir, bueno, la posición de esta estación es esta, con un error de tantos centímetros, etcétera. Digamos, hacer estadísticas sobre esa posición, uno se tiene que preguntar entonces cuál es
¿qué información de las demás variables necesito para poder estimar cada una, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, estimar este K, ¿yo necesito saber algo de los gamma o no? Si yo necesito saber este gamma, ¿necesito saber algo de los K o no? Bueno, la respuesta a eso termina siendo que uno, para poder estimar uno de los K, necesita saber todos los gamma, o para poder estimar un gamma necesitaría saber todos los K, ¿no? Porque imagínense, por ejemplo, el caso más simple es, si los gamma incluyen traslación, rotación y dilatación, por ejemplo, una traslación constante, como si, bueno, las posiciones todas se están moviendo siempre juntas hacia la misma dirección, en el resultado de los K se verían como la misma velocidad para todas las estaciones en la misma dirección. Entonces, si la traslación 1, por ejemplo, fuera 1 centímetro, la traslación 2 fuera 2 centímetros, la traslación fuera 3 fuera 3 centímetros, yo tendría que compensarla de alguna manera, o me estaría molestando a la velocidad que aparece adentro de los K, como si yo tuviera 1 centímetro de velocidad de movimiento por cada época que va pasando. Entonces, eso, si uno arma este gráfico bien, que yo estoy acá haciendo mal, se puede interpretar como lo que se llama una red bayesiana, donde para uno saber cuál es la dependencia entre parámetros, tiene que agarrar el parámetro que quiere estimar, fijarse cuáles son sus hijos. En este caso, por ejemplo, yo quiero estimar este K. Los hijos de este K son todos los S, S1, S2, S3, y después tengo que mirar cuáles son los padres de esos hijos. En este caso, el K me llevaría a todos los S1, S2, S3, y los S1, S2, S3 me llevarían a todos los gamma, ¿no? Entonces yo sé que para poder estimar el K necesito información de los gamma. Lo mismo si yo quiero estimar un gamma, necesito información de los K. Lo que nos lleva a pensar que estos son como dos problemas acoplados. Un problema en el tiempo, es decir, para solo una estación mirar todos los tiempos y estimar sus parámetros de esa estación, y un problema en el espacio, que es decir, para solo un tiempo mirar todas las estaciones y estimar los gamma estos que yo estoy escribiendo ahí. No sé si me estoy explicando. Ese es el problema que termina apareciendo siempre cuando uno está haciendo un cálculo de marco de referencia. En ese contexto es que aparecen algunas cosas que yo no sé si ustedes escucharon, no sé cuánto de marcos de referencia estuvieron escuchando, leyendo, pensando a lo largo de su carrera. Cosas que aparecen, como por ejemplo, cuando uno tiene soluciones de posiciones GPS publicadas por SIRGAS, por ITRF, etc., aparece el concepto de soluciones semilibres, soluciones con restricciones, etc., que uno se puede preguntar qué significa. Bueno, en ese contexto, cuando se habla de soluciones semilibres y etcétera, se refiere a cómo cuando alguien me da la información de una solución, me transmite la información de los gamma que asumió para ese cálculo. Es decir, estas traslaciones y rotaciones. Uno podría preguntarse por qué, o sea, de hecho uno tiene que preguntarse, por qué aparecen estas rotaciones y estas traslaciones en el cálculo de marcos de referencia. Para poder responder eso, y para ir cerrando la clase, que nos queda media hora, pero lo que quiero decir es bastante extenso, quiero hacer un pequeño repaso de cómo funciona y cuáles son los parámetros que se estima cuando se resuelven posiciones con GPS, con SLR o con BLBI, porque estas rotaciones surgen justamente de ahí. En términos, digamos, si uno mira la bibliografía, lo que le dicen a uno es que cuando uno resuelve posiciones de una red de estaciones GPS, uno tiene
un problema mal condicionado. Es decir, que tiene infinitas o muchas soluciones posibles, que refieren justamente a estas múltiples rotaciones posibles que uno nunca sabe cuál elegir, digamos, ¿no? Es decir, si uno mira solamente un tiempo, no sabe cuál es la rotación esa que aparece en esos, codificada en esos gamma que yo mencioné, ¿no? Se suele decir que la matriz de covarianza de de las coordenadas GPS tiene una deficiencia de rango. Y ahí uno se queda parpadeando porque no sabe qué significa que una matriz de covarianza tenga deficiencia de rango, ni por qué tendría que ser eso, ¿no? Entonces ahí la parte más algebraica la vamos a ver la clase que viene, pero quiero pensar por qué puede pasar que realmente el problema tenga múltiples soluciones, ¿no? Bueno, no es que tiene, digamos, múltiples soluciones, sino que el sistema de ecuaciones que uno arma no termina de describir del todo el problema. Más bien, sería una interpretación un poco más sincera. Cuando uno tiene datos GPS, lo que uno tiene es, voy a hacer el mismo dibujito que antes, puntos sobre la Tierra, tiene satélites en el cielo, ¿no es cierto? Voy a dibujar unos pocos satélites como para que quede claro que son más de uno y menos de 1000. Tiene muchas más estaciones en la Tierra que satélites. Y uno lo que tiene es observaciones de tiempos de viaje de una señal que va de los satélites a cada una de las estaciones que lo vean, ¿no? Dentro del sistema de ecuaciones yo tengo que poder, uno, describir los movimientos de los satélites. A ver si lo puedo escribir con texto porque claramente así escribiendo a mano no va a salir. Tengo movimiento de los satélites. Tengo posición y movimiento de las estaciones. Y tengo propagación de la señal. ¿No? Esas son las tres cosas que yo voy a tener principalmente. Voy a borrar este mamarracho que hice acá. Entonces, fíjense que a priori, cuando uno está haciendo un procesamiento de un marco de referencia, tiene que asumir que no conoce cuáles son las posiciones de las estaciones en la Tierra. Pero si uno asume que no conoce cuáles son las posiciones de las estaciones en la Tierra, otra cosa que desconoce es la órbita de los satélites. Porque, ¿cómo se calcula la órbita de los satélites? Partiendo de estaciones conocidas en Tierra. Entonces, si yo tengo que asumir que no conozco la posición de las estaciones, también tengo que asumir que no conozco la posición de los satélites. Eso es un problema serio, digamos. Entonces, lo que se hace es un modelo físico para las órbitas. Es un modelo que describe el movimiento de los satélites en términos de unas ecuaciones diferenciales, básicamente, que tiene muy pocos parámetros. Pero algunos parámetros tiene porque no hay un modelo físico exacto del movimiento de las... está difícil. Del movimiento de las estaciones. De los satélites, perdón. Me estaba acá el operador técnico indicando un error. El movimiento de los satélites no es fácil de modelar directamente sin ajustar ese modelo. Algún parámetro tiene que tener. Yo no lo puedo describir así por primeros principios con un modelo determinístico y listo. Entonces lo que se hace es un modelo físico bastante complicado en cuanto a bastante completo en cuanto a la descripción física, pero que tiene algunos parámetros que no voy a ponerme a detallar ahora porque no me afectan demasiado. Pero lo importante es que
ese modelo está calculado en coordenadas que no rotan con la Tierra, es decir, está la Tierra y hay un sistema de coordenadas que se llama celeste, y la Tierra rota dentro de ese sistema, pero las órbitas de los satélites no. Entonces, el modelo físico de los satélites está descrito en términos de un sistema que se llama sistema de coordenadas celeste, que no rota junto con la Tierra. En cambio, las posiciones de las estaciones están descritas, si ustedes se fijan lo que yo les mostré recién del paper de Ears, en términos de un sistema de coordenadas que sí rota con la Tierra. Me pregunta si es ascensión recta y declinación. Podría ser, pero no es, digamos. O sea, podría ser ascensión recta y declinación, porque justamente la ascensión recta toma como referencia una estrella. Pero no es exactamente eso. Ahora voy a tratar de explicar cómo es. Pero uno se puede imaginar tranquilamente que el sistema es ascensión recta y declinación, sin duda. El tema es justamente que aparece acá un nuevo juego de parámetros que no lo habíamos tenido en cuenta, que es el que me vincula a estos dos sistemas. ¿Está bien? Yo tengo el sistema en el que puedo calcular muy bien la posición de los satélites, que es fijo, lo voy a volver a dibujar acá, no rota con la Tierra, que vaya uno a saber justamente, como bien preguntaba Ángel, con respecto a qué se toma, ¿no? Porque la ascensión recta y la declinación son una definición que es en base a observaciones que uno puede hacer a estrellas. Y bueno, uno tiene que tomar justamente una referencia a ver cómo define ese sistema de coordenadas celeste. Pero acá aparece una vinculación entre el sistema de coordenadas celeste y el sistema terrestre que gira con la Tierra, que es lo que se llama normalmente EOPS. Y si miramos, me cuesta mucho ponerlo ahora en pantalla porque tengo que cerrar el pizarrón este, pero si miramos el paper de Ears que le mostré recién, aparecían un poquito más abajo de la ecuación que yo les había mencionado justamente las EOPS como incógnitas. Las EOPS incluyen, además de lo que uno se podría imaginar que es la velocidad a la que rota la Tierra, incluyen la posición del polo, porque hay una molestia que es que el polo no está siempre fijo, está moviéndose. ¿No? Bueno, ahí estuve dibujando un poco cómo sería el movimiento del polo, ¿no? La Tierra no rota todos los días alrededor del mismo eje, básicamente. Exactamente, hay una deriva del polo. Se le llama a veces también marea del polo. Hay 1000 nombres para eso. Entonces, cuando uno quiere vincular los dos sistemas de coordenadas, aparece el problema de que uno no puede considerar que la Tierra rota alrededor de un eje siempre y hacer un promedio a lo largo de mucho tiempo, sino que uno tiene que estimar un eje de rotación prácticamente para cada día de observación GPS que tiene, ¿no es cierto? Y si uno va a publicar una coordenada por día, cualquier error en la estimación de ese polo se va a traducir en una rotación de todo el sistema. Porque si yo digo que la Tierra tal día rotó alrededor de este punto, pero en realidad rotó alrededor de este otro, lo que yo voy a tener es, yo voy a haber interpretado mis coordenadas entre el cielo y la Tierra de una forma incorrecta y voy a tener una rotación completa de la... Sí, ojo, la nutación y la precesión son movimientos que se pueden calcular. La parte que tiene que ver con la marea se puede calcular. Hay parte de la deriva del polo que tiene que ver con la redistribución de masas de la Tierra y es aleatoria también. Ese es el problema básico. Si yo pudiera determinarla de antemano, no sería un problema. Bueno, el problema, decía entonces, es que
al mismo tiempo yo tengo para cada día un valor que determinar de eje de rotación, o sea que no puedo confiarme en que yo ya sé cuál va a ser, pero tengo toda la propagación de las señales a través de la atmósfera, que también sí tiene sus propios parámetros. O sea, no sé si ustedes, no sé cuánto trabajaron con GPS, pero en la propagación de la señal aparecen parámetros asociados a la troposfera y a la ionósfera. Troposfera y ionósfera. De nuevo, estos parámetros afectan ya en el cálculo del marco de referencia, ya se asumen resueltos. Es decir, cuando alguien está tratando de determinar las posiciones y velocidades, se asume que hubo otro antes que ya lidió con la troposfera y la ionósfera, pero uno asume que si se equivocó esa persona, o mejor dicho, el programa no le invocó perfectamente a la estimación correcta de los parámetros de la troposfera y la ionósfera, tiene que asumir que ese error se va a haber trasladado hacia algún otro de los parámetros que yo estoy usando como insumo, es decir, las coordenadas. Yo hablo de equivocarse, está mal. En realidad lo que hay que decir es, bueno, si yo considero que esos parámetros de troposfera y ionósfera son variables aleatorias que yo no puedo conocer perfectamente, sino que simplemente me limito a estimar, tengo un error en la estimación que se traslada a la estimación de mi posición, porque entonces yo ahora tengo que pensar que yo tengo mi posición, que depende de muchas cosas, entre las cuales están los parámetros de troposfera y de ionósfera, que yo, cuando trabajo en mi modelo estadístico, como le quiera llamar, de cálculo marco de referencia, no lo tengo en cuenta. En este dibujo yo no lo tengo en cuenta, pero yo dije, cuando quiero calcular los K, necesito ver cuáles son los hijos del K, todos los S, y cuáles son los padres, todos los gamma. Me aparecen unos padres espurios que están acá, que son los parámetros de la troposfera, los parámetros de la ionósfera y un montón de otras cosas que yo en este modelo no los estoy incluyendo explícitamente, pero de alguna manera tengo que tenerlos en cuenta. De mínima los tiro a ese término horrible que me aparecía atrás como un error que se suma, que es propio de la estación. Pero de alguna manera tengo que considerar que que me están afectando, ¿no? ¿Qué pasa? Como los parámetros de troposfera de esta estación y de esta otra estación y de esta otra estación pueden ser distintos, pero vienen todos del mismo procesamiento, porque el procesamiento se realiza por época, yo termino asumiendo que se trasladan al gamma. Es decir, que en mi resultado se van a ver principalmente como una rotación o una traslación general de la red. ¿Me explico? Por eso es que se dice finalmente que cuando yo tengo posiciones GPS de una época, de muchas estaciones para un solo tiempo, el problema, digamos, en realidad me describe varias soluciones posibles. Si bien a mí me dieron una posición, dentro de mi cálculo del marco de referencia yo puedo asumir que esa red estaba un poquitito rotada o un poquitito trasladada, etc. Es la forma en la que todos los errores de propagación de la señal se terminan manifestando sobre las posiciones. Repito, son variables aleatorias que yo estoy marginando en mi modelo y estoy asumiendo que cuando las margino terminan traduciéndose en un ruido aleatorio sobre los parámetros estos a los que llamé gamma. Entre otras cosas, fíjense que uno no puede pensar, o sea, no debería pensar que la troposfera y la ionósfera tienen comportamiento independiente entre días distintos, porque los fenómenos atmosféricos de un día tienen que ver con los del día siguiente. Sin embargo, en los modelos GPS nunca, pero nunca me aparece una consideración de correlación entre estos dos gamma. Yo no los considero nunca correlacionados. Sin embargo, estoy diciendo que en realidad hay procesos aleatorios que terminan cayendo a esos
se terminan sumando esas otras variables aleatorias que yo quiero estimar, que no tengo por qué pensar que no tienen correlación en el tiempo. No sé si me estoy explicando o estoy siendo muy confuso en lo que estoy diciendo. Espero no ser tan confuso. En conclusión, todos estos parámetros que aparecen en el cálculo GPS pero no aparecen en el cálculo del marco de referencia, en algún lado tienen que estar influyendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace para mitigar esa influencia? Bueno, si yo asumo que los gamma, o sea, que la influencia se traduce en términos de rotaciones y traslaciones, supongamos que eso es un hecho válido, yo, en vez de tratar de estimar los gamma a partir de mis coordenadas GPS y listo, asumiendo que los gamma son descorrelacionados en el tiempo, que un gamma no depende de otro, básicamente, es lo que estoy queriendo decir, lo que puedo hacer es buscar una fuente distinta que no tenga el de información, perdón, que no tenga el problema de la propagación a través de la atmósfera. O que no tenga alguno otro de los problemas que tiene GPS. Que entonces me permita tener, al menos para algunas estaciones, no todas, una estimación de cómo serían esos gamma y total que el gamma afecta por igual a todas las estaciones. Si yo me consigo 3 estaciones que son inmunes al efecto de la atmósfera, puedo sacar de ahí los gamma para después calcular los K. No sé si me siguen, yo digo los gamma, me refiero a las rotaciones y traslaciones. Fíjense que si yo tuviera contener solo 3 estaciones para las cuales sé perfectamente cómo se movieron, yo puedo de ahí estimar cuál es la rotación general del sistema. Entonces, ahí ya podría calcular este gamma, este otro gamma, y después meter eso en la solución para calcular los K. ¿Cuáles son esas técnicas? Bueno, es usar otros datos distintos como pueden ser BLBI y SLR. ¿Cuál es la diferencia entre qué es lo que hace BLBI? ¿Por qué es importante? BLBI, hay pocas estaciones de BLBI en el mundo, porque son radiotelescopios que son muy caros de construir, de instalar, de operar. Nosotros en Argentina tenemos 3, entiendo, uno en Mendoza, uno en la famosa base china, que no sé si esos datos se comparten, y otro en Hago, en La Plata. Lo que hace BLBI es observar señales que vienen de fuentes de microondas muy, muy lejanas. Entonces, son tan lejanas que yo las puedo considerar fijas. Son fuentes fijas. Lo que hace que yo elimine el modelo físico de movimiento de las fuentes. En el caso de GPS son los satélites, en este caso serían esas fuentes de microondas. ¿Qué elimino yo? Elimino la parte de los satélites. Si bien la propagación por la atmósfera sigue estando, porque la atmósfera sigue estando y estas señales tienen que pasar por la atmósfera, me estoy eliminando todos los problemas que tengan que ver con estimar parámetros de las órbitas de los satélites. Si yo tengo una estación GPS cerquita de un radiotelescopio y puedo medir bien exactamente cómo está ubicada uno con respecto a la otra, que es lo que se llama tener instrumentos colocalizados, yo puedo aprovechar esta información para el cálculo de los parámetros de orientación terrestre. El BLBI termina por cómo termina siendo la cuenta. No quiero extenderme, por ahí la clase que viene lo podemos ver un poco más en detalle cuando pensemos un poco más en la parte matemática y no en la descripción así coloquial del problema. Ayuda, o sea, tiene menos incertidumbre en el cálculo de la orientación del eje, justamente lo que sería la posición del polo, y en la velocidad de rotación, si hay
no todos los días la rotación es exactamente igual y uno tiene que tener en cuenta eso. Otra técnica es el SLR, que tiene el problema de ser a satélites, porque SLR significa Satellite Laser Ranging, donde yo observo distancias a satélites con láser, pero la propagación en la atmósfera es mucho más simple porque es láser justamente. Tiene el modelo de propagación por atmósfera tiene menos parámetros. Y el tiempo, la sincronización de relojes no es un problema, porque yo miro el tiempo de viaje de ida y vuelta, entonces tengo un solo reloj. Que eso fue algo que no mencioné en GPS. En GPS justamente uno tiene un reloj del satélite y tiene un reloj para cada estación. Entonces el tiempo 1 del satélite no es el mismo tiempo que el tiempo 1 de la estación. Y ahí que entra eso en juego en la cuenta. Y es un problema bastante importante el de sincronización de relojes, que además para colmo tiene que ver con la relatividad, etc. Con SLR uno se evita el problema de sincronización de relojes y muchos de los problemas de propagación de la atmósfera, lo cual hace que SLR también sea bueno para incluir en el cálculo de los parámetros de orientación terrestre. En general, se le da más peso en la cuenta, o más importancia en la cuenta, por decir así, a las observaciones de SLR para calcular dentro de los parámetros de orientación terrestre lo que sería el origen de coordenadas. Es decir, en la posición de el centro de masas terrestre. Fíjense, no lo mencioné antes, pero el origen entre los dos sistemas, celeste y terrestre, que yo mencioné, es común. La diferencia es que uno rota con el otro. Uno rota y el otro no, perdón. Los dos orígenes deberían coincidir y debería, las cuentas, digamos, de todos los modelos físicos y qué sé yo, suponen que los orígenes son justamente el centro de masas de la Tierra, que también va cambiando todo el tiempo por la distribución de masas de la Tierra. No sé si me expliqué hasta acá. ¿Está claro esto? Creo que tengo que hacer un repaso porque fui como un poco desordenado, pero mencioné casi todo lo que quería mencionar, así que si nadie me interrumpe voy a intentar hacer una especie de repaso. Espero no haberlos aburrido y no estar siendo demasiado impreciso. Arranqué diciendo que uno tiene datos de posiciones GPS. No sabemos quién las calculó, pero queremos trabajar con ellas. Y en la primera suposición a hacer es, bueno, vienen todas de una caja que sería una biblioteca de muestras de posiciones GPS. Y yo saco, por ejemplo, de la caja una observación de una cantidad de tiempos de una estación. Por ejemplo, 60 tiempos, dije yo, para una sola estación. Son 3 coordenadas observadas en 60 tiempos distintos. Tengo un dato, una muestra, son esa serie de tiempos. Yo vuelvo a meter la mano en la caja, saco otro dato, son otros 60 tiempos, otra estación, o puede ser la misma estación para otra época, lo mismo. Cuando yo quiero analizar esos datos, si los voy a analizar de a muchos, digamos, muchas muestras juntas, que es lo que uno normalmente hace, es decir, miro movimientos en varias estaciones al mismo tiempo, o la misma estación en distintos momentos del tiempo, yo tengo que preguntarme cuál es el mecanismo de generación por detrás que yo estoy suponiendo para esas estaciones. Y sobre todo, me tengo que preguntar si yo tengo que considerar que esas estaciones son observaciones independientes o deberían estar correlacionadas. A su vez, había dos tipos de
dependencia que uno podía tener. Como bien había marcado Sebastián, uno puede tener dependencia porque la fuente de aleatoriedad es la misma, que sufre distintos procesos, y uno está viendo en realidad a través de la observación que uno toma, en realidad está viendo distintas transformaciones de la misma serie de números aleatorios, o uno puede tener una dependencia que en realidad no es dependencia, sino que no es dependencia en el sentido estadístico, sino que es que se tomaron fuentes de aleatoriedad distintas, pero que pasaron a través de funciones, transformaciones similares. Entonces voy a ver estaciones que tienen comportamientos similares, pero que en realidad no están correlacionadas. La aleatoriedad no viene del mismo lugar. Lo que uno normalmente observa en GPS es una mezcla de todo eso, porque hay al mismo tiempo procesos físicos que son el mismo proceso físico que algo de aleatoriedad tiene, pero que afecta a varias estaciones, y tiene procesos, bueno, que también son físicos, pero que tienen que ver con la observación GPS, no con el movimiento que uno quiere ver de las observaciones, que producen correlaciones en los resultados que uno toma como aleatorios, que serían las coordenadas, porque afectan, entran en juego, digamos, en el cálculo de las coordenadas que uno toma por dado, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la correlación no causada por fenómenos físicos, pero sí correlación estadística al fin, en las coordenadas entre distintos tiempos o entre distintas estaciones. Dicho eso, les mostré dos trabajos donde el de Gaseaux, que no se debe pronunciar así, y el de Voss, que son dos trabajos que son para mí los exponentes más notables y que me parecen más ilustrativos de tratar toda la serie de coordenadas GPS como si no tuvieran que ver unas con otras, ¿no? Y preguntarse, por ejemplo, en el caso de Gaseaux, Gassot, no sé cómo se pronunciará, si uno puede detectar un salto dentro de una estación GPS. Fíjense qué distinto, y acá quiero poner un ejemplo. Si a mí me preguntan y me dan una coordenada GPS que tiene un salto, por ejemplo, yo lo estoy dibujando ahí, me preguntan, ¿esa serie tiene un salto? Yo podré decir sí o no. Obviamente acá voy a decir que sí porque interrumpí la línea, pero ahora, si a mí me muestran 5 estaciones cercanas y yo las veo todas así y me preguntan, ¿hubo un sismo? Yo voy a decir no, porque de todas veo una sola que salta. En cambio, me muestran esas mismas 5 estaciones y yo veo que todas ven algo así, digamos, con un salto, y yo voy a decir, bueno, sí, ese salto es efectivamente un salto y ahí más probablemente que haya un sismo. Ahora, yo solo puedo considerar eso si yo considero que al menos la parte correspondiente al salto tiene que ser común a todas las estaciones. De alguna manera, no es que yo veo 5 estaciones que de casualidad tienen salto en el mismo lugar, sino que el proceso que generó el salto es un proceso muy, muy puntual que genera saltos en todas las estaciones al mismo tiempo. No es lo mismo pensar que yo tengo un duende tirando una moneda a ver si en cada estación va a saltar, que si yo pienso que tengo terremotos. Porque si yo tengo un duende tirando la moneda y de repente veo que en todas las estaciones tiró la moneda al mismo tiempo, digo, oh, qué casualidad, tiró la moneda al mismo tiempo en todas las estaciones. Si yo lo interpreto pensando que los saltos tienen que ver con terremotos, cuando yo vea un salto en muchas estaciones al mismo tiempo, también voy a esperar que las demás tengan salto, digamos. La que me va a empezar a parecer rara dentro de ese esquema de pensamiento, dentro de ese modelo, es la que no tenga salto. Porque yo asumo que los saltos están correlacionados, vienen de la misma fuente de aleatoriedad. Entonces ahí es el ejemplo del proceso que se suma a todas las observaciones, un proceso que tiene algo de aleatoriedad,
pero que es para todos los procesos la misma. El salto va a estar exactamente en el mismo tiempo para todas las estaciones. No sé si es un ejemplo que se entienda, espero que sí. El otro trabajo que les había mencionado era el de Voss, que propone distintos, les pido después que lo revisen, porque van a ver los distintos tipos de modelos estadísticos que propone, que muchos son distintas variantes del mismo modelo, que lo que termina haciendo él, lo que más le importa es si ese modelo él lo puede calcular fácil o no, los parámetros. Le puede calcular los parámetros fácil o no. Entonces, vuelve a aparecer algo que mencioné, que es, al final uno se termina quedando a veces con el modelo que más fácil tiene para estimar parámetros. De esa consideración de estaciones por separado, etcétera, pasé a pensar, bueno, cuando yo tengo la realización de un marco de referencia, es decir, quiero hacer una cuenta con muchas estaciones, muchas observaciones, y definir trayectorias o parámetros comunes dentro de un modelo coherente para todas las estaciones, ¿qué es lo que hago y cómo lo pienso en términos de justamente estas aleatoriedades? El modelo básico que les mostré es el modelo de Ayers, donde aparecen parámetros que dependen de funciones en el tiempo que afectan a cada estación por separado. Las funciones son las mismas para todas las estaciones, pero la forma en la que afectan son distintas porque aparecen parámetros distintos para cada estación. Y para cada tiempo, todas las estaciones pueden sufrir un movimiento coordinado, llamémosle de rotación o traslación, que más adelante vimos que en realidad se atribuye a algunos parámetros que aparecen en el modelo de cálculo GPS o en el modelo de cálculo BLBI o en el modelo de cálculo SLR, que uno termina asumiendo que la principal influencia que van a tener en el resultado es a través de una rotación global o una traslación global o una dilatación global, de todas las estaciones al mismo tiempo. Según justamente una geometría que yo puedo calcular de antemano. Yo puedo saber si la rotación es alrededor del eje Z, hacia qué dirección se va a mover cada estación, si la rotación es alrededor del eje X, etc. Después de eso, hice un resumen, traté de hacer un resumen lo más prolijo posible, de las tres técnicas geodésicas más importantes, que son GPS, BLBI y SLR, para que pensemos cuáles son los parámetros que interfieren y, por ejemplo, cómo es que se suele asumir que GPS tiene más imprecisión para determinar justamente los parámetros de orientación terrestre, que son los que terminan teniendo que ver con estas rotaciones, traslaciones de la red completa, y en cambio a BLBI o a SLR no se les atribuye ese error. Con eso, para lo que tenía, digamos, para introducción hoy, creo que fue bastante desordenado. Espero que algo haya quedado. Porque la clase que viene lo que vamos a ver es, en términos algebraicos, cómo es que cuando uno tiene un proceso GPS y a la salida ve una matriz de covarianza, un procesamiento GPS, no un proceso GPS, perdón, y a la salida de ese procesamiento le pasan una lista de coordenadas y una matriz de covarianza, cómo es que en esos numeritos queda expresada esa especie de indeterminación de la rotación y la traslación global de la red, y a su vez cómo es que eso después se incluye en el sistema de ecuaciones más grande que usa ITRF para calcular las velocidades y las posiciones de las estaciones, en términos de dos tipos de cuenta distinta que puede hacerse, que es usar mínimos cuadrados directamente para toda una matriz enorme o usar filtro de Kalman, que son las dos propuestas más usadas hoy en día para justamente calcular parámetros que vinculen las posiciones procesadas en distintos tiempos.